el tema de la química del carbono, una ciencia un poquito nueva, aunque no tanto para compararla con otras ciencias como la genética, por ejemplo. Pero se descubrió que el carbono tenía ciertas propiedades o ciertas condiciones que favorecían para que pudiéramos darle su propio estudio por separado, ¿no? Tenemos ahí en la página 37 lo que son la historia o algunas características que surgieron del carbono en esta historia, ¿no? Hablando sobre algunos personajes que ayudaron a que se estudiara el carbono de manera independiente. Entonces ahí tenemos un poquito de historia y algunas características. En la siguiente página tenemos la importancia en qué parte o en qué cosas de nuestra vida o en qué de nuestro diario vivir se utiliza el carbono. Ahí tenemos alimentación, ropa, artículos y sobre todo ese hermoso que es el plástico o los combustibles, que lo utilizamos prácticamente todo a diario. Tal vez usted no tenga carro, pero en algún momento se transporta en carro, entonces siempre lo estamos utilizando. También tenemos las características, específicamente hablando del carbono, el carbono como tal. Tiene una Z, si se acuerda, la Z es el número atómico. Tiene una configuración electrónica que también lo vimos en la química 1. Tiene un diagrama de orbitales, ya le vamos a aclarar qué es eso. El carbono tiene tetravalencia. ¿Se acuerda de las valencias? Pues este carbono tiene como valencia 4. Y eso es lo que lo hace muy especial. Y sobre todo la estructura de Lewis. Este lo vimos allá en el tema de enlaces químicos. Es un tema muy característico porque, si se acuerdan, le colocábamos al elemento unos puntitos o unas figuras alrededor de él. Entonces, en las características del carbono podíamos hablar más a fondo como las siguientes. Bien, también más adelante en su libro tenemos lo que es la diferencia entre los compuestos orgánicos y los compuestos inorgánicos. Lo más sencillo, lo orgánico va a contener o contiene carbono. Lo inorgánico no tiene carbono. Esa es la diferencia acá. Entonces, dentro de la parte inorgánica tenemos estos 4 temas que los vimos en la química 1. Óxidos, óxidos metálicos, óxidos no metálicos, los hidróxidos, los ácidos que eran oxiácidos y los hidrácidos, y sobre todo las sales, oxisal o sal alura o aloidea. Estos temas ya los vimos, pertenecen a la química y teníamos la tabla periódica ahí como referencia para poder trabajar mejor con esos elementos. En la química del carbono tenemos 4 temas base que son la esencia de la química orgánica, y si usted los aprende, pues los temas que vamos a ver más adelante, como en la semana 4 o 5, van a ser mucho más fáciles. O si se queda estudiando en el bachillerato, en Ciencias Humanidades, en la química 3, ¿verdad? También se le va a hacer bastante fácil entender estos temas. El tema se llaman alcanos, alquenos, alquinos y los compuestos aromáticos. ¿Ok? Bueno, de referencia, este tema. Los alcanos son la base de todo lo que vamos a estudiar más adelante. Y esto lo vamos a ver en la semana 3 de su libro de química. Bueno, los de la química inorgánica, si se acuerdan, hacíamos unas pequeñas figuritas ahí con los elementos químicos. Pero en la química orgánica necesitamos una representación molecular, es decir, que los compuestos se pueden representar de diferentes maneras. Los podemos representar con una fórmula desarrollada, con una fórmula semidesarrollada, con una fórmula molecular o con una fórmula que el libro le llama lineoangular, ¿no? Que cada una de ellas, aunque tengan forma o figura diferente, representan un compuesto como tal. Y esto le vamos a dar un ejemplo a continuación. Vamos a analizar las diferentes formas de representar una molécula orgánica. Yo le voy a proponer, por ejemplo, un compuesto que se llama propano. En nuestra casa lo conocemos con otro nombre, LPG, gas licuado propano. ¿Okay? Entonces, el propano es una molécula orgánica. Yo la puedo representar con una fórmula desarrollada, es decir, tiene
tiene 3 carbonos y cada carbono tiene una cierta cantidad de hidrógenos para poder representar los cuatro enlaces que debe tener. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si no le entiende o se siente frustrado con esta representación, no se preocupe, en la semana 3 vamos a profundizar mejor eso. Solo estamos dándole la representación de una molécula llamada propano. Pero si no lo quiero hacer de manera desarrollada porque es muy amplio, lo podemos hacer de una manera semidesarrollada. Vea, este carbono, ¿cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3. Entonces yo puedo decir CH3. El carbono de en medio tiene 2 hidrógenos, entonces CH2. El carbono final tiene también 3 hidrógenos, entonces CH3. Entonces, esto es propano, esto es propano. ¿No? Y en la fórmula molecular todavía condensamos mucho más la estructura. Por ejemplo, ¿cuántos carbonos totales tiene? Son 3. ¿Cuántos hidrógenos totales tiene? Bueno, acá habían 3, 4, 5, 6, 7, 8 como tal. ¿Ven? Más simple. Molecularmente tiene 3 átomos de carbono y 8 átomos de hidrógeno. En la parte lineoangular es para representar algo y tenemos mucha prisa por realizar un ejercicio. Entonces yo solo puedo colocar un puntito, 2 puntitos, 3 puntitos. ¿Va? Y esto lo uno. Bueno, así para que me salga bien. Y esa figurita también representa al propano, ¿no? Todo eso lo puede usted observar en las páginas 43, 44 y 45. Ahí hay muchos ejemplos de cómo representar una molécula orgánica.